Hola, vamos a compartir hoy el teórico sobre fuerzas oclusales traumáticas. Las fuerzas oclusales traumáticas están consideradas dentro de la clasificación para enfermedades y condiciones gingivoperidontales del último consenso del año 2017 en otras condiciones que afectan al periodonto. Y efectivamente esto es así, porque si bien las fuerzas oclusales traumáticas tienen un tremendo e importantísimo protagonismo sobre la salud del periodonto, efectivamente no intervienen de manera directa en aquellas formas infecciosas de alteración del periodonto que son las que hemos visto en su mayoría en el desarrollo de todo este año. Indefectiblemente, cuando nosotros utilizamos nuestro sistema estomatognático, cuando utilizamos nuestra boca para masticar, al deglutir, al tragar saliva, cuando desarrollamos ciertos hábitos, por ejemplo, el bruxismo, la onicofagia, o hábitos de mordisquear algún elemento, también a raíz de intervenciones odontológicas en cuanto a la forma que nosotros le vamos a dar, la forma final de nuestras restauraciones, de nuestras prótesis, la ubicación en cuanto a la colocación de implantes dentales, determinados tipos de tratamientos ortodóncicos, todo ello va a generar que se generen fuerzas sobre las piezas dentarias, sobre la superficie de las piezas dentarias. Estas fuerzas tienen determinadas características que son muy importantes de conocer para poder entender el mecanismo por el cual pueden llegar a provocar algún tipo de alteración en nuestro periodonto. Estas fuerzas principalmente son multidireccionales, actúan en los tres planos del espacio. Nosotros cuando tenemos una pieza dentaria en su arcada dentaria y en función ocluyendo contra su pieza dentaria antagonista y dentro de los movimientos mandibulares, esa pieza dentaria va a recibir fuerzas que tienen distintas direcciones y que actúan además en distintos puntos de la pieza dentaria simultáneamente. Y desde el punto de vista del análisis físico de estas fuerzas, como toda fuerza la podemos descomponer en una componente vertical y una componente horizontal, que nos van a permitir a nosotros entender justamente el mecanismo de acción sobre el periodonto. Estas fuerzas las podemos caracterizar según o fundamentalmente según su dirección, su intensidad y su frecuencia. Desde el punto de vista de la dirección, decimos que cuando la sumatoria de la resultante de las fuerzas, o sea, de la resultante vertical de la descomposición de las fuerzas predomina el sentido vertical, entonces hablamos que son fuerzas que tienen una dirección axial o paralela al eje mayor del diente, mientras que las fuerzas no axiales son aquellas cuya sumatoria de la descomposición horizontal de la fuerza prevalece sobre la componente vertical. Con respecto a la intensidad, las podemos clasificar en leves o intensas y por supuesto en el intermedio toda la gama de intensidades de fuerza que podemos llegar a desarrollar. Y también en cuanto a su frecuencia podemos hablar de fuerzas intermitentes o fuerzas continuas. Todas estas fuerzas que actúan sobre la superficie dentaria, en definitiva recaen y son absorbidas por el periodonto de inserción. Este periodonto de inserción, a su vez, es el que permite que estas fuerzas se disipen en las estructuras óseas y articulares maxilofaciales. Con respecto al periodonto de inserción, los remito a ustedes al seminario de eh, Biología Periodontal 1, donde está perfectamente descrito cada uno de sus componentes, cada una de sus estructuras desde el punto de vista histológico y anatómico, pero es importante recalcar acá
que este periodonto de inserción es efectivamente una unidad funcional. Actúa con sus tres componentes, básicamente el hueso fasciculado, el ligamento periodontal y el cemento radicular, que comparten un mismo origen embriológico y actúan también en conjunto para llevar adelante las funciones. Como características a destacar en cuanto al análisis de las fuerzas oclusales traumáticas, podemos decir que el periodonto de inserción es un elemento muy activo catabólica y metabólicamente. Permanentemente y constantemente está en un proceso de remodelación para dar respuesta justamente a las demandas mecánicas que se originan en estas fuerzas oclusales. Y también un punto muy importante a tener en cuenta es que este periodonto de inserción es una estructura ricamente vascularizada, con una gran cantidad de redes capilares que le dan irrigación. Y esta gran cantidad y esta irrigación tan importante contribuye a también desempeñar y a cumplir las funciones de disipación de estas fuerzas o de absorción de estas fuerzas, como ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las funciones fundamentales del periodonto de inserción, la más destacada es la inserción dentaria, es decir, mantener el diente alojado dentro de su alvéolo. También tiene la función de alinear y mantener la alineación tridimensional de las piezas dentarias en la arcada dentaria. Es decir, que este ligamento va no solamente mantener la pieza dentaria insertada, sino también que va a propender a que ésta se mantenga alineada tridimensionalmente para poder llevar adelante la función masticatoria. Y también entonces, como consecuencia de mantener la alineación tridimensional intraarcada, también mantener la alineación tridimensional interarcada dentaria. También su función es mantener la estrechez de los contactos proximales y compensar el desgaste y la abrasión de las piezas dentarias que se suceden a través del tiempo. Otra función muy importante del periodonto de inserción es la propiocepción espacial de las piezas dentarias. Mediante órganos neurales presentes en el ligamento periodontal, fundamentalmente, este periodonto de inserción es el principio de la vía aferente sensitiva que va a terminar luego en una vía eferente motora que va a regular la intensidad, la duración y la dirección de la contracción muscular de los músculos elevadores y depresores de la mandíbula, y por lo tanto también entonces va a actuar en la regulación de la interacción dentaria y de la posición mandibular. Es extremadamente sensible y exquisita la percepción espaciotemporal de la posición dentaria, porque es es muy sensible frente a estos cambios. Básicamente, las transformaciones o las modificaciones que sufre el periodonto de inserción comienzan cuando, como consecuencia de una fuerza oclusal, el fibroblasto, que es el protagonista principal, la célula protagonista principal del ligamento periodontal, se deforma. Al deformarse, surgen cambios en su citoesqueleto, y a partir entonces de los cambios en el citoesqueleto del fibroblasto, se generan distintas expresiones fenotípicas, y estas a su vez son las que desencadenarán diferentes eventos celulares que van a llevar, en definitiva, a que este periodonto de inserción se modifique y se adapte mediante procesos catabólicos y metabólicos para cumplir el rol de absorber estas fuerzas. Justamente de la interacción de los tejidos surgen entonces cambios adaptativos que son lo que le van a dar a este periodonto de inserción
una verdadera capacidad adaptativa, muy amplia, muy generalizada, y que generalmente responde en perfectas condiciones a las solicitaciones que se le producen como consecuencia de la acción de las fuerzas oclusales. Y gran parte de esta posibilidad de absorber y disipar estas fuerzas tiene que ver, como decíamos antes, con esta profusa irrigación de la zona, ya que verdaderamente este espacio periodontal y todos los componentes del periodonto de inserción son verdaderamente un amortiguador hidráulico y mediante efectos justamente o principios de hidráulica es que disipa las fuerzas que aparecen. Justamente los cambios en los fluidos, en el ligamento periodontal y en los canalículos óseos del hueso alveolar son los que desencadenan distintos eventos celulares que van a permitir, junto con la deformación del fibroblasto, como veíamos en las diapositivas anteriores, que se generen entonces mecanismos de interacción celular y que llevan a la remodelación o al modelado óseo, la remodelación del ligamento periodontal, para cumplir el objetivo de adaptarse a estas fuerzas oclusales. Como respuesta a la recepción de esas fuerzas, en definitiva lo que encontramos es un cambio en esa arquitectura del periodonto de inserción. Este cambio se va a dar en forma asincrónica y se va a dar también por focos. Vale decir, no en toda la superficie de este alvéolo vamos a encontrar el mismo fenómeno de adaptación. Por ejemplo, en las zonas donde, como consecuencia de la dirección de las fuerzas, el ligamento periodontal es comprimido, en esa zona nosotros vamos a encontrar lugares de reabsorción ósea, con necrosis ósea, con trombosis alrededor de esta zona, y en definitiva esto lo que va a terminar generando es una reabsorción ósea. Mientras que, por ejemplo, en el lado donde la fibra periodontal es elongada o tensionada, vamos a encontrar un frente de neoformación ósea. En definitiva, todos estos cambios de modelado óseo y remodelación del ligamento periodontal van a llevar a que haya un cambio adaptativo para poder tolerar estas fuerzas oclusales. Ahora bien, estas fuerzas pueden recaer sobre periodontos de inserción que estén en distintas condiciones. Básicamente podríamos describir 4 condiciones. Una primera donde el periodonto de inserción esté completamente sano e íntegro, es decir, donde no haya participación de un proceso inflamatorio de origen infeccioso. También pueden asentar estas fuerzas en un periodonto de inserción que esté sano, es decir, donde no haya una concomitancia de un proceso infeccioso asociado, pero reducido en su extensión. Por ejemplo, piezas dentarias que padecieron enfermedad periodontal o periodontitis, vieron por esto reducida su nivel de inserción clínica, y una vez que eso se estabilizó y una vez que el proceso inflamatorio infeccioso se regularizó, quedan en condiciones compatibles con salud, pero claramente con una superficie de inserción reducida. También está la opción, y esta es la que más nos tiene que llamar la atención, en las cuales el periodonto de inserción no solamente que está reducido con pérdida de inserción como consecuencia de la patología, sino que esta patología infecciosa está activa. En ese caso, entonces, es donde más hincapié tenemos que hacer en cuanto a la influencia que tienen sobre nosotros las fuerzas oclusales. Y también es muy importante destacar que se pueden presentar situaciones en las que el periodonto de inserción haya perdido sus condiciones, no como consecuencia de una patología periodontal o una patología infecciosa periodontal, sino
por la acción de otro tipo de patología. Por ejemplo, neoplasias o alteraciones sistémicas que pueden llevar a la alteración del metabolismo óseo y por lo tanto también una disminución en la capacidad de este periodonto de inserción de absorber estas fuerzas. Por lo tanto, siempre es muy importante, por esto que hemos estado mencionando, tener en cuenta y considerar dentro de nuestro tratamiento la movilidad dentaria, que es el signo clínico más elocuente de una fuerza oclusal actuando sobre una pieza dentaria. Estas fuerzas entonces interactúan, o la interacción entre fuerzas oclusales y el periodonto de inserción, van a generar, como habíamos dicho, fuerzas axiales o fuerzas no axiales. Las fuerzas axiales son, diríamos, de carácter fisiológico y este aparato de inserción dentario está perfectamente preparado para poder resistir y poder absorber estas fuerzas, interactuar con ellas y dar una respuesta estructural sin que medie en este sentido ninguna lesión de los tejidos. Lo que vamos a encontrar en el análisis histológico de la evolución de esta interacción van a ser sucesivos cambios celulares, sucesivos cambios tisulares, que en definitiva terminan habitualmente con el desplazamiento de la pieza dentaria o un proceso adaptativo crónico donde no existe o no hay una lesión de los tejidos de por medio. Mientras que las fuerzas no axiales, las fuerzas que no son fisiológicas, desencadenan sí un proceso en el periodonto de inserción que se denomina entonces lesión traumática o trauma oclusal, que es el que nosotros podemos ver desde el punto de vista histológico. Dicho esto, entonces, podemos hablar de dos situaciones. Una, cuando no se supera la capacidad adaptativa, es decir, cuando estas fuerzas son perfectamente toleradas por nuestro sistema masticatorio o por nuestro periodonto de inserción, y entonces encontramos ahí una situación de homeostasis. Vale decir, vamos a encontrar una fuerza que actúa sobre un diente, este diente transmite esas fuerzas a su periodonto de inserción y este periodonto de inserción, mediante estos eventos celulares que hemos mencionado, logra un nuevo equilibrio, una nueva homeostasis, donde los cambios histológicos que hubo se revierten, son absolutamente reversibles. No podríamos nosotros encontrar ningún cambio en estos tejidos producto de esa fuerza que actuó. Generalmente concluyen con la migración dentaria, una migración dentaria que justamente es un cambio de posición en la pieza dentaria, pero no una alteración de su función o de su fisiología. Y como dato a tener en cuenta, generalmente no se evidencia frente a este tipo de fuerzas una pérdida de inserción periodontal. Por el contrario, cuando sí se supera esta capacidad adaptativa del ligamento, del periodonto de inserción, perdón, sí vamos a encontrar entonces indicadores clínicos y radiográficos de lesión traumática. Dentro de los indicadores clínicos, el más habitual, el más frecuente es la movilidad progresiva de la pieza dentaria. O sea, es una movilidad que no termina, que no cesa, que no se estabiliza y que nosotros perfectamente podemos notar, en principio, mediante la palpación digital de la pieza dentaria al momento de ocluir y después muchas veces a simple vista, donde esta movilidad va en aumento sobre una pieza dentaria. También podemos encontrar nosotros el frémito, la sensación o el signo claro de que el paciente está, podríamos decir, entre comillas, golpeando más un diente que otros.
También en el análisis de nuestra oclusión vamos a encontrar contactos oclusales prematuros, facetas de desgaste, también asociado a presencia de otros indicadores, como por ejemplo la movilidad, nos pueden sugerir una lesión oclusal traumática, migración dental, apantallamiento de las piezas dentarias del sector anterior, disminución de la dimensión vertical del paciente. También podemos encontrar disrupción de, por ejemplo, la guía canina o alteración en las funciones de desoclusión dentaria, fracturas dentarias e hipersensibilidad. Estos son los cuadros clínicos más habituales que nos pueden sugerir que una pieza dentaria se encuentra justamente a nivel oclusal con una lesión traumática. Y desde el punto de vista radiográfico podemos encontrar indicadores como por ejemplo el espacio periodontal ensanchado, que esto tiene que ver con este intento del periodonto de poder lograr un espacio suficiente para poder recibir y disipar esas fuerzas, y al no poder encontrar un punto de equilibrio, permanentemente se reabsorbe el hueso laminar y entonces encontramos un espacio periodontal ensanchado. También podemos encontrar lesiones de bifurcación como consecuencia de lesiones traumáticas oclusales. Generalmente podemos hallar pérdidas óseas del tipo vertical, y en algunos casos de fuerzas oclusales verdaderamente muy intensas o de una duración muy corta, pero de muchísima fuerza, podemos encontrar incluso fenómenos de reabsorción radicular. Es importante entonces poder distinguir distintos tipos de trauma oclusal. Y para ello, en el último consenso, donde surge justamente esta nueva clasificación de las alteraciones y enfermedades periodontales, el consenso sigue alguna línea histórica con respecto a la clasificación del trauma oclusal, pero además agrega como factor fundamental, o que en otros casos no estaba considerado, a las fuerzas ortodóncicas como factores de lesión traumática oclusal. Entonces, de acuerdo a este consenso, podríamos definir el primer término, el trauma oclusal primario. Trauma oclusal primario es la lesión que causa cambios tisulares producida por fuerzas oclusales traumáticas aplicadas a un diente o a varios dientes con soporte periodontal normal. Mientras que el trauma oclusal secundario es una lesión que resulta con cambios tisulares producida por fuerzas oclusales traumáticas aplicadas a un diente o dientes con reducción del soporte periodontal. Y a su vez, este trauma oclusal secundario puede darse con o sin actividad periodontal infecciosa. Por último, las fuerzas ortodóncicas tienen dos aristas. Por un lado, la evidencia en modelos animales que sugiere que ciertas fuerzas ortodóncicas aplicadas fundamentalmente con mucha intensidad pueden afectar negativamente al periodonto. Pero por el contrario, hay evidencia de que con un buen control de la infección, dientes con periodonto reducido pero sano pueden experimentar un movimiento dental exitoso sin comprometer el soporte periodontal. Y esto último es muy importante porque es la primera vez que se considera dentro de la clasificación de las alteraciones periodontales la interacción de las fuerzas ortodónticas con nuestro aparato de inserción dentario, clasificándolo e incorporándolo para su análisis en el diagnóstico periodontal que nosotros hacemos. Y también considerándolo como una útil herramienta entre los recursos terapéuticos que tenemos para tratar a nuestros pacientes con alteraciones periodontales. Lo cierto es que no siempre fue así, y hay una evolución histórica de distintos paradigmas que se presentaron con respecto a la incidencia del trauma oclusal en la periodontitis.
Básicamente, hasta los años 80 aproximadamente, hubo una gran discusión y había un paradigma donde fundamentalmente se consideraba que el trauma oclusal en sí mismo era un factor etiológico de la periodontitis o de la pérdida de inserción. A partir de los trabajos fundamentalmente del INDE en los años 70, 80 y prácticamente desde fines del siglo XX y principios de este siglo XXI, consideramos que el trauma oclusal en sí mismo no genera periodontitis, tal como la entidad que nosotros estudiamos y analizamos a lo largo de todo este año, donde vimos claramente un origen infeccioso e inflamatorio que es el origen de esa patología. Mientras que el trauma oclusal per se no induce periodontitis. Esto entonces lleva a definiciones en este último consenso que me parece importante que ustedes puedan tener en cuenta para incorporar dentro de nuestra rutina de diagnóstico periodontal el análisis oclusal como una herramienta muy importante para nuestro pronóstico. El trauma oclusal per se no genera periodontitis, es decir, que nosotros tengamos una pieza dentaria sometida a trauma oclusal, no por ello va a generarse en esa pieza dentaria un proceso patológico desde el punto de vista inflamatorio e infeccioso. Sigue siendo un tema controversial la lesión traumática o el trauma oclusal sobre las piezas dentarias, porque si bien es cierto que no hay estudios que demuestren que se inicia la periodontitis como consecuencia del trauma oclusal, también es cierto que desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista ético es muy difícil poder realizar un estudio clínico en el cual nosotros pudiésemos, por ejemplo, provocar lesión traumática oclusal en nuestros pacientes adrede para ver, bueno, la evolución o el resultado de esa situación. Entonces, esto hace también que la evidencia que nosotros podamos tener al respecto sea una evidencia basada fundamentalmente en trabajos sobre animales y no necesariamente la fisiología masticatoria y oclusal de los distintos animales que se utilizan en los modelos de estudio necesariamente coinciden con la dinámica masticatoria y mandibular de los humanos. Ahora bien, sin embargo, la presencia de fuerzas oclusales traumáticas sí influye en la evolución y los índices periodontales y la evolución del tratamiento periodontal en el largo plazo. Vale decir que no es un elemento para no considerar. Tiene que ser considerado y tiene que ser considerado con verdadera importancia dentro de nuestro diagnóstico periodontal y también dentro de nuestro plan de tratamiento periodontal. Frente a esto, entonces, surgen distintas actitudes clínicas que tenemos que tener en cuenta para que podamos avanzar en buena forma en nuestra terapia periodontal. Lo primero y fundamental es tratar y pensar y proyectar todas nuestras maniobras para que nunca sea capaz, para no exponer a este periodonto a ser superado en su capacidad adaptativa, de manera tal de mantenernos dentro de un rango que permita la correcta fisiología de estos tejidos y que permita la correcta adaptación a las fuerzas a las cuales nosotros los vamos a someter. Esto implica entonces que, llegado el caso de tener que realizar tratamientos ortodóncicos, estos tengan que ser con fuerzas ortodóncicas leves y controladas sobre un periodonto sano, inactivo desde el punto de vista inflamatorio, y entonces eso es muy importante para nosotros poder llevar adelante esos tratamientos ortodóncicos, sobre todo en pacientes ya adultos, donde este turnover o este equilibrio fisiológico del ligamento periodontal
puede tener una respuesta más lentificada o menos efectiva que en pacientes jóvenes. Es muy importante también dentro de nuestro análisis y dentro de nuestra observación y dentro de nuestro ejercicio diagnóstico frente a los pacientes periodontales, el análisis y el ajuste de la oclusión. Debemos propender a que todas las intervenciones odontológicas que nosotros realicemos o realicen nuestros colegas, lo sean sin que luego se manifiesten interferencias oclusales, no solamente en la oclusión habitual, sino en todos los movimientos mandibulares. Tengamos en cuenta y tengamos presente estas consideraciones que hicimos al principio del desarrollo de este teórico, donde decíamos que las fuerzas actúan multidireccionalmente, simultáneamente y en todos los planos del espacio. Si nosotros solamente consideramos frente al desarrollo de una restauración, por ejemplo, o la instalación de una prótesis, solamente analizamos la oclusión habitual de ese paciente, vamos a estar dejando sin consideración todos los movimientos mandibulares excéntricos, todos los movimientos bordeantes mandibulares, todos los hábitos de bruxismo, todas las posiciones a las que el paciente llega con su interacción dentaria, y en muchas veces la lesión oclusal traumática no es justamente como consecuencia de la oclusión habitual, donde habitualmente, y valga la redundancia, las fuerzas que actúan tienen características fisiológicas o son fuerzas axiales. Habitualmente las fuerzas no axiales, las que son verdaderamente nocivas y las que generan entonces esta lesión traumática, son aquellas que actúan en los movimientos excéntricos mandibulares. Por eso es importante entonces verificar que nuestras intervenciones odontológicas no dejen en definitiva interferencias oclusales en ninguno de esos movimientos mandibulares. También podemos utilizar guardas oclusales o placas de contención oclusal, que lo que van a favorecer es que aquellas piezas dentarias que tienen o están expuestas a una lesión traumática y que por determinadas circunstancias no podemos nosotros adecuar, ya sea mediante un desgaste selectivo o un movimiento ortodóntico, estas placas o guardas oclusales nos pueden dar a nosotros la posibilidad de cambiar esa dinámica mandibular, aunque sea en aquellos momentos de mayor esfuerzo o de mayor injuria como producto de las fuerzas oclusales traumáticas sobre ese paciente, y de esta manera entonces quizá poder devolver capacidad adaptativa a ese periodonto lesionado. También, y como último recurso, podemos encontrar las ferulizaciones. Y aquí quisiera detenerme unos instantes para hacer algunas consideraciones con respecto a las ferulizaciones. Si nosotros analizamos una pieza dentaria con movilidad o con manifestaciones de lesión oclusal traumática y solamente analizamos esa pieza dentaria fuera del contexto bucal, entonces es muy probable que, lejos de que nuestra ferulización ayude, probablemente genere más daño. ¿Por qué digo esto? Porque el análisis de la oclusión y el análisis de una pieza con movilidad nunca puede ser referido solamente a esa pieza dentaria. Y hago hincapié en esto porque por el propio desarrollo de la materia y por el propio análisis que nosotros llevamos adelante de la patología periodontal infecciosa, estamos acostumbrados a analizar cada pieza dentaria, cada sitio periodontal, diría yo, prácticamente individualizado, y podemos correr el riesgo de sacar de contexto el análisis integral de esa boca desde el punto de vista funcional, que es ahí donde vamos a poder encontrar nosotros la relación entre una lesión traumática y la evolución periodontal de tal o cual pieza dentaria.
volviendo entonces, dicho esto y volviendo a las ferurizaciones, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros ferurizamos un diente, hacer el ejercicio mental de considerar, y si se me permite la comparación, a un combate entre dos piezas dentarias. La pieza dentaria que presenta movilidad y que nosotros queremos ferurizar y su antagonista. Digo esto ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros feruricemos a la pieza dentaria que nos interesa, automáticamente estamos poniendo en desventaja, por decirlo de alguna forma, a la pieza dentaria antagonista a esta que tiene movilidad. Entonces, tenemos que considerar, como bien dijimos antes, que nuestra ferurización y los materiales que utilicemos para nuestra ferurización y la posición a la cual fijemos nosotros la pieza dentaria que queremos ferurizar, no intervenga negativamente contra la pieza dentaria antagonista, porque si no, en el breve plazo vamos a tener un problema en la pieza dentaria antagonista, que antes quizá tenía su mecanismo de adaptación eh, relativamente intacto como consecuencia que ocluía o desplazaba a su pieza dentaria antagonista, y ahora, estando esta reforzada, la anterior entonces puede llegar a sufrir una lesión traumática en el breve plazo. Por eso es importante entonces que cuando nosotros vayamos a ferurizar, no tengamos en cuenta solamente la pieza a ferurizar que tiene movilidad, sino tengamos en cuenta el contexto en donde nosotros vamos a realizar esta ferurización. Y en definitiva, y por último, haciendo caso a este consenso en el cual claramente se determina que el trauma oclusal en sí mismo no genera periodontitis o no genera formas inflamatorias o pérdida de inserción o la patología periodontal que nosotros estudiamos habitualmente, y sabiendo que esta se genera a través del proceso infeccioso, es muy importante en toda la consideración que hagamos sobre las lesiones traumáticas, nunca dejemos de controlar el estado infeccioso e inflamatorio de nuestro paciente. De nada sirve que nosotros pongamos a nuestro paciente una guarda oclusal si no estamos dejando inactivas desde el punto de vista infeccioso todas las bolsas periodontales y toda la actividad periodontal del paciente. Muy bien, muchísimas gracias por su atención.